Comenzamos. La explotación de recursos naturales agotables. Estos recursos son aquellos que no se regeneran, son inorgánicos y existen en cantidad fija, es decir, su stock disminuye con su utilización. Estos se dividen en dos, en metálicos y no metálicos. Los metálicos son los minerales de los cuales se obtienen diferentes metales, como el hierro, la plata, oro, cobre y entre otros. Los no metálicos, estos se usan en forma directa como la arena, la grava, las arcillas, las piedras y entre otros. Estos minerales son difíciles de reemplazar, dado que su proceso de formación requiere ciertas características. El carbón, por ejemplo, requiere un proceso de formación demasiado lento. Otros recursos no renovables son los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, el carbón mineral, entre otros, y los combustibles nucleares, que corresponden a todo aquel material que ya haya sido adoptado para ser utilizado en la generación de energía nuclear. La explotación económica o explotación de los recursos naturales son expresiones con las que se designa a la utilización por el sistema económico de los recursos naturales, particularmente cuando está encaminada al crecimiento económico. Dependiendo del contexto, puede tener una connotación negativa, por ejemplo, para destacar su contribución a la degradación medioambiental. La explotación de los recursos naturales es consustancial a la actividad humana sobre el medio, que siempre ha generado paisajes humanizados, con distinto grado de alteración, menores en la sociedad preindustrial que en la sociedad industrial. El suelo y el conjunto de los ecosistemas terrestres y acuáticos son también recursos no renovables que se degeneran aún más rápidamente por la intensificación de agricultura y ganadería. A medida que aumenta la presión humana sobre los recursos naturales, lo hacen su huella ecológica, llegando a un punto en que se hace insostenible. Una gestión duradera o razonable de los recursos naturales es la que no los somete a sobreexplotación. Otros recursos no renovables. El combustible fósiles como el gas natural, el carbón o el petróleo son combustibles de los cuales existe un número limitado de reservas y cuando éstas se agoten será necesario encontrar otro recurso que explotar. La energía nuclear. Para producir las reacciones de fisión o fusión nuclear es necesario que se produzcan procesos para los cuales se necesitan de minerales como el plutonio o el uranio. Los recursos minerales. Los recursos minerales se extraen de la tierra. En este conjunto grande se incluyen metales y materias primas inorgánicos. Y los recursos energéticos, que en esta categoría se incluyen todos los recursos naturales que permiten la obtención de energía, como la madera, el petróleo, el sol, el uranio, etc. Se consideran recursos energéticos. El agotamiento de los recursos naturales. Tenemos que tener muy en claro que este tipo de recursos se puede acabar algún día. Desgraciadamente, el avance de las civilizaciones modernas han hecho que se consuma mucho de este recurso de forma muy rápida, debido principalmente al ritmo de producción y de vida de los países más desarrollados, con nuestra obsesión por desarrollar nuevas formas de industria y explotación de la madre tierra. Solo hemos conseguido aumentar la velocidad y el agotamiento de los recursos naturales. Una de las medidas ambientales es la implementación de políticas que prohíben el uso de las bolsas de plástico en varios países. Conflictividad existente en el país por explotación de recursos naturales.
En Guatemala existe un conflicto social entre el gobierno, empresas transnacionales y las comunidades indígenas, debido a la falta de información y consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas sobre la ejecución de proyectos de alto impacto ambiental en territorios indígenas. Asimismo, la Procuraduría de Derechos Humanos informa que la conflictividad se da por la aprobación de licencias de exploración, extracción minera y construcción de hidroeléctricas, entre otros, sin consulta previa a las comunidades. Las comunidades indígenas argumentan que desde su cosmovisión los bienes naturales son elementos complementarios para su entorno social y cultural, ya que es a través de ellos que transmiten valores, idiomas, creencias y reestructuran día con día su historia. Y por ello se les debe respeto y no son un activo económico. La solución ante el agotamiento de los recursos naturales. Entre ellos tenemos incisos. El primero es controlar el uso de los recursos. Los gobiernos impongan más sanciones a la hora de fabricar o utilizar recursos no renovables, teniendo que entender que la inmensa mayoría de la humanidad es la que utiliza estos recursos. La segunda es no usar productos elaborados con petróleo. Simplemente con dejar de utilizar productos hechos a base de petróleo, logramos hacer un gran bien al planeta. Aparte, si pensamos con sentido común y miramos hacia un futuro en el que no tengamos por qué consumir tantos productos agotables, podremos conservar la vida de la Tierra, por el bien de todos y por el bien de la humanidad. Evitar la contaminación, principalmente los gases de efecto invernadero. Cuando más aumenta su concentración, más calor se genera en la atmósfera y por lo tanto la temperatura en nuestro planeta. Adaptar las tecnologías. La mejor razón para no agotar los recursos naturales parece ser garantizar a las generaciones futuras que habitarán el planeta después de nosotros, al menos las mismas oportunidades de supervivencia que disfrutamos. No hay duda de que algunos estilos de vida deben cambiarse. Sería suficiente para nosotros adoptar las tecnologías para el ahorro de energía y para el uso apropiado de los recursos. Recursos naturales y la ley de Gray-Hotelling. Esta regla propone que deben de haber regalías para cada una de las partes existentes para la extracción de los recursos no renovables y que de la misma manera exista una solución para los posibles problemas que existirán durante estos procesos y que podrían afectar a las personas cercanas a las áreas en donde se llevarán a cabo. En otras palabras, consiste en determinar también cómo se debe administrar la explotación de un recurso no renovable de tal forma que se maximice el valor presente de todos los beneficios futuros, de tal manera que el propietario del recurso deberá decidir sobre la tasa óptima de extracción. La regla dice entonces que el ritmo óptimo de extracción de petróleo o cualquier otro recurso agotable estará determinado por la comparación entre la expectativa de aumento de ingresos netos si se deja la unidad marginal del recurso en el suelo, la ganancia obtenida al sacar o vender ahora el recurso y colocar financieramente el ingreso neto actual al tipo de interés vigente en este momento. Lo cierto es que si ese recurso se deja en el suelo, también produce una especie de ingreso y su valor en el suelo es el valor que tendrá cuando se venda. Ley de Gray-Hotelling en Guatemala. Esta gráfica fue obtenida por medio del Ministerio de Energía y Minas en sus siglas MEM. Corresponde al año 2018 y demuestra una estadística sobre la explotación de recursos no renovables en el país. Demuestra entonces que los materiales de construcción fueron los que se extrajeron en mayor cantidad, seguido de los materiales no metálicos y por último los materiales metálicos, dejando afuera las grandes cantidades de extracciones sin licencia alguna por parte del Estado y que solo provocan grandes pérdidas y daños hacia los pobladores y al país. Esta otra tabla, que corresponde al año 2019, muestra que durante este periodo, al final de año, se obtuvo un recaudo de 22 millones de dólares solo en el área petrolera, sin contar las regalías que dejaron otras extracciones, pero en esta tabla no se demuestra cuáles fueron los beneficios para las personas que viven en lugares aledaños
al área de donde se llevaron a cabo los procesos y tampoco se demuestra los daños que posiblemente causaron. Entonces, para poder saber más sobre las áreas de extracción, se procedió a buscar en la misma página que pertenece al gobierno y nos guió a la página de contratos en fase de exploración y de explotación, en donde no pudimos tener acceso a ningún contrato, dándonos a entender de que no se sabe con exactitud qué tipo de extracciones se están haciendo y el tipo de contrato que hay entre las empresas extractoras y el gobierno. También da otro indicio en donde tampoco se sabe cuáles son las regalías que dejan al país y si se está velando por el bienestar de las personas que viven en lugares aledaños. Continuando con el tema, situación de los recursos naturales agotables en Guatemala. Hablaremos un poco sobre los hidrocarburos, de los cuales existen tres cuencas, la del Petén, Amatique y la del Pacífico. Actualmente se extrae petróleo solo en la cuenca de Petén. El agua, existiendo tres vertientes, la del Pacífico, la del Caribe y la del Golfo de México, contando con las 38 cuencas hídricas, 7 lagos, 365 lagunas, 779 lagunetas y por lo menos 317 ríos, de los cuales los más caudalosos son Usumacinta, Motagua, Saxtum, Ixcán, Polochic y Suchiate. En el subsuelo hay 34 millones de metros cúbicos de agua y los caudales hídricos cuentan con energía para generar 4.500 megavatios de electricidad. En la actualidad realmente no existe ninguna figura legal que garantice al usuario de los derechos reales sobre el uso del agua, aunque la Ley General de Electricidad autoriza al Ministerio de Energía y Minas a dar derechos de agua para el uso hidroeléctrico que no considera que pasa con los otros usos. Por otra parte, los minerales, de los cuales existen por lo menos 16 clases de minerales metálicos, como el uranio en la franja volcánica, tungsteno en Huehuetenango, el Progreso, Zacapa y Escuintla. También se podrá encontrar en Suchitepeques y Santa Rosa. También existen más o menos 27 clases de minerales, los no metálicos, que son tan diversos como barita en Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché y bentonita en Chiquimula. La, la explotación forestal, siendo la región de Petén la que proporciona diferentes especies de árboles maderables y medicinales, entre los cuales tenemos el árbol de hule, chico zapote, ébano, caoba, palo de rosa y otros. Esta madera, junto con sus productos, es utilizada para el consumo local y para la exportación. Entre la minería y los minerales, la cual está poco desarrollada, siendo el níquel la principal explotación que se produce en el área del lago de Izabal. Así también se obtienen pocas cantidades de petróleo en los yacimientos cercanos a Rubel Santo y Chinaja, y algunos otros minerales que se pueden encontrar son el hierro, el yeso, el antimonio, plomo, el zinc, plata y oro. De acuerdo con algunos datos proporcionados por la Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas en Guatemala, existen aproximadamente 6.700 empresas, de las cuales solo el 30% usan minerales. En base al 70% restante, se puede notar que el potencial de minerales en nuestro país está infravalorado y está poco utilizado. Pero conforme han estado aumentando el número de plantas procesadoras de minerales en Guatemala, esto ha ayudado para que los productos mineros y sus derivados se comercialicen con valor agregado y puedan ser productos competitivos en el mercado, con lo cual se logra la reducción de las importaciones y que aumenten las exportaciones. Las principales explotaciones minerales. Bueno, siendo la más importante la del plomo.
la cual la mayor parte se destina al consumo interno de Guatemala, ya que este mineral es utilizado para la fabricación de baterías, marchamos, roldanas, instrumentos de labranza, entre otros. También está el oro, el cual se extrae de las arenas del río de Motagua, principalmente en los departamentos de Guatemala y El Progreso, utilizando para esto el método de lavado de batén, actividad que se lleva a cabo solamente en el verano. La varita es un mineral que se usa en la perforación de pozos petroleros y que se realiza a varias canteras ubicadas en el occidente Baja Verapaz. Por último, está el mármol, que se extrae de reservas que se encuentran en 10 de los 22 departamentos de la República y su mayor producción se lleva a cabo en Zacapa y El Progreso. Este producto es usado principalmente en la construcción y en la elaboración de lápidas y monumentos. Aprovechamiento de los recursos. La mayoría de estos minerales no metálicos, principalmente en el nororiente, pueden dar lugar a la industria del vidrio y de la porcelana. También pueden usarse en la fabricación de cemento, aunque no se aprovecha todo su potencial, ya que faltan requerimientos técnicos mínimos. En Guatemala, casi todos los minerales que se exportan van al mercado externo en bruto, o sea, sin procesar. Además, el piedrín y la arena la sacan de los cerros que están en casi todo el país y se destina principalmente al consumo interno. En 1966 comenzó la explotación sistemática de los recursos minerales cuando el gobierno de Guatemala logró la ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas en las zonas oriental y la occidental. Los recursos no renovables en Guatemala. En ellos se cuentan los recursos mineros, el petróleo y sus derivados. A este componente se refiere particularmente el tema de la minería en Guatemala. Durante el periodo 2004 y 2010, la minería dio un giro en el país. En el inventario del petróleo de Guatemala durante el periodo 2001 y 2010. Durante el periodo 2005 y 2010, los stocks de oro y la plata en el país se redujeron en un 55 y 46% respectivamente. El Sistema Nacional de Diálogo Permanente menciona que los conflictos sociales se generan por el control de los recursos naturales, suministro de energía eléctrica, conflictividad agraria e incumplimiento en determinados puntos de las políticas sociales. Las comunidades indígenas argumentan que desde su cosmovisión los bienes naturales son elementos complementarios para su entorno social y cultural, ya que es a través de ellos que transmiten valores, idioma, creencias e historia. Muchas gracias por la atención.